Del pincel al cincel 1974-2019 de la maestra Águeda Lozano, exposición que enriquece la Pinacoteca de Nuevo León y que se mantendrá hasta el mes de febrero de 2020, contiene una selección de 70 pinturas y 11 emblemáticas esculturas realizadas en acero. En ellas, el volumen, la materia, la forma, el color y sus rasgaduras, veladuras y texturas son algunos de sus sellos principales que afloran de sus abstracciones. Chihuahuense de nacimiento, regiomontana por adopción y francesa por elección, Águeda Lozano se trasladó a Monterrey para formarse en las artes plásticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León entre 1960 y 1964. Ahí, literalmente renació como creadora. Esto al amparo de personajes extraordinarios que con inteligencia y severidad potenciaron lo mejor de sus cualidades y virtudes. Tantas y tan valiosas cercanías artísticas abonaron, por supuesto, el enorme talento, la vocación y el trabajo sostenido por décadas de Águeda Lozano y amasaron, entre otras, la convicción fundamental de que no se pregunta lo que se ve. La estética de Águeda Lozano evoca una intención totalizadora y autorreferencial, una expresión despojada de accesorios y trucos, ajena a las fórmulas tal como la concebía el vanguardismo de los constructivistas rusos de principios del siglo XX. A cada tiempo su arte y a cada arte su libertad. Nuestra pintora escultora se asume a rajatabla como una artista contemporánea que solo atiende su conciencia y sus voces profundas. Tal es su linaje, el fuste de su pintura y la profundidad de su escultura que florecen en los espacios abiertos de un entorno natural, expansivo y marcado por una sed de infinito. Tal es el vuelo fértil de Águeda Lozano. Es así como discurre a partir de estos momentos en Café con Ángel. Y bien, estimados televidentes, pues ya es para nosotros un privilegio platicar, charlar, encontrarnos con la maestra Águeda Lozano. Una entrevista, una charla, una plática que teníamos por ahí pospuesta y en espera, pero ya nos da muchísimo gusto pues ya contar con ella. Maestra Águeda Lozano, qué gusto tenerla aquí con nosotros, un verdadero privilegio de veras contar con su presencia. El placer es mío. Y para nosotros pues múltiple placer, porque estamos platicando con usted y luego porque estamos justamente en la Pinacoteca de Nuevo León, donde está expuesta esta cantidad de obra extraordinaria, y luego por el homenaje que se le está realizando, en fin, que el marco, el contorno ayuda mucho a que platiquemos y a pues asomarnos un poco a su obra con la paciencia y la bondad que pueda dispensarnos. Este programa se llama Café con Ángel y iniciamos siempre pues con un sorbito de café como para iniciar las charlas. Así que si me permite, pues salud. Salud con café. Por el gusto de estar aquí y lo hacemos con, pues como que con el café las ideas se sueltan ahí un poquito entre la charla y ojalá así sea en su caso. ¿Cómo no? Y partiría pues por lo elemental del pincel al cincel. Ya el puro nombre, a mí en lo personal, ¿verdad? Novato y neófito en esto, bueno, me habla de lo que es la permanencia, en fin, de la obra plástica, al salir ya a la escultura, de lo bidimensional a lo tridimensional, el ir y venir. Exactamente. Explíqueme esto. Sí. En mis pinturas, que en algunas lo va a percibir, sobre todo en las obras más viejas, que ahorita las veremos. Fui un crítico de arte allá en París que me siguió muy de cerca cómo iba evolucionando. Y un día me dijo: Águeda,
Yo quisiera ir atrás de la tela para ver qué pasa. Y dije, caray, ya sé lo que me está pidiendo, la tercera dimensión. Y eso se me quedó como un granito en la cabeza que no me soltó. Y es un reto porque es muy diferente de la pintura a la escultura. En realidad el título viene ahí del pincel al cincel. Del pincel al cincel. Al cincel. Entonces, en realidad es el título de mi trayectoria. Porque usted inicia justamente con el pincel. Yo me inicio en la pintura, claro, con el pincel. Y es hasta el año más o menos 1974, que comienzo con la escultura. ¿Qué ocurre en ese momento, cuando usted se abre hacia este otro campo ya de la escultura? Pues mire, quizá por la influencia que yo tenía también un poco de mi padre, que tenía un taller de estructuras metálicas. Ajá. Y que más o menos, como siempre, nos metía al trabajo en lo que fuera, que si en la casa, que si en el taller del metal, y en fin, tenía también una pequeña plantación de manzana, y a la manzana y a todo. Uh-huh. Y cuando yo decidí con qué materia iba yo a trabajar esos volúmenes, porque ahí nos vamos a un volumen real, fue el acero inoxidable. ¿Por qué? Directamente. ¿Por el brillo? Fíjese que cuando yo cuando yo escojo ese material, lo escojo un poco por la belleza del material en el mismo, porque con el acero inoxidable se llega a un claroscuro, hasta el espejo, entonces toda la profundidad que puede dar, y con los puros pulidos se logran esos matices que en mi pintura también son una paleta suave. Yo no soy de contrastes muy fuertes, yo no soy una gran colorista, voy a decir, pero siempre me interesó como mucho ese volumen, y se siente un poco en mi pintura que lo que me había dicho ese crítico de arte, que se llamaba André Parino, una gran persona, no lo tomé porque él me lo dijo, lo tomé porque yo ya lo contenía. Él lo sacó a flote. Este reencuentro, bueno, con el arte de usted, la hizo enriquecer su obra plástica, su obra pictórica, la retomó, la revivió, la corrigió, la enriqueció. ¿Qué ocurrió con su obra pictórica? Fíjese que sí, porque siendo una geometra en pintura, con un cierto aspecto orgánico, como me decía este crítico de arte, él le llamaba la geometría fantástica. Y yéndome yo a la escultura, que es más lineal, entonces mi pintura se volvió más orgánica. Mire. Entonces ya es una pintura que abandona la tridimensional. Claro que bueno, como en todas las emociones y en todos los pasos que vamos dando, se van fundiendo unas experiencias con otras, o las experiencias hechas con los deseos que vienen agregándose, y todo va cambiando día a día, como todo el universo entero. Una influencia, por ejemplo, de nuestro arte en México no fueron los muralistas, fueron esta generación que le llamaron la cortina del nopal, ¿se acuerda, verdad? Claro, por supuesto. Y que estaban contra, no estaban contra, sino que se estaba luchando porque México no representara nuestra plástica mexicana solamente con el muralismo. Claro. Y ya entre todos estos artistas venían los abstractos como Manuel Felgueres, Federico Silva, Gunter Gerso, toda un grupo muy importante, de una gran curiosidad, y fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Y con esa
pregunta, con esa curiosidad que yo ya traía de toda la obra que había visto en catálogos. Eso. O en libros, los artistas de aquí en catálogos. Yo quería ir a ver los originales y me voy a México para tratar de encontrar a estas personas, a estos artistas. Ahí me dice ahorita qué siguió de esto, porque sí me interesa mucho este salto. Vamos a tomarnos un pequeño sorbo de café y Ay, gracias, sí. Para que su Gracias. secuencia continúe. Qué gusto tenerla de veras aquí y espero que ustedes, estimados televidentes, pues nos estén descubriendo también como ese crítico le descubre y le apoya en sus búsquedas. Continuamos. Llega usted a México, bueno, y a la capital, pues, y está chocando lo que es un poco, bueno, sí, con el muralismo y con el mexicanismo y con todo esto, todos los ismos propios de nuestra revolución y México entrando al siglo XX y estaba la ruptura y estaba en todos los ámbitos de la cultura, sí. Era romper. Usted no fue la excepción. ¿Y ahí qué pasa? Me dice usted. De todos esos artistas que yo quería estar cerca de ellos, entrar un poquito en relación con ellos y hablar y todo eso, nadie me abrió la puerta. Porque ellos andaban todos, además en un grupo también importante que tenían en la Ciudad de México. Y finalmente... ¿Lo recuerda? Sí, algunos elementos del grupo perdón, de este grupo. Así. Eran proyectos que hacían entre ellos, entre ese grupo de abstractos. Como lo que, fíjese que no me acuerdo del nombre, es lo que van a hacer allá en la universidad, en esta zona volcánica, ¿verdad? Que hacen esta escultura, entre ellos a la cabeza estaba, creo, Federico Silva, y entran ahí Arnaldo Cohen, entran muchos artistas que estaban unidos en su grupo y además en grupo cerrado porque ellos estaban justamente a la defensa o defensiva de la imagen que México estaba exportando de nuestro arte en México. ¿Qué tanto, perdón la pregunta, pero tengo que tocar el tema, qué tanto el ser artista femenina influyó para bien o para mal, o no pasó por ese lado de las resistencias o el rechazo, el cerrarle las puertas? Era otra época del feminismo, por supuesto, y no lo digo sin ninguna Bueno, yo soy 68, ¿eh? Entonces ya andábamos soltándonos el pelo y todo, y la falda rabona, y contra los papás y contra las autoridades. ¿Pero eso le cerró la puerta de estos artistas o se la abría? No, ni siquiera, porque había mujeres muy importantes. Correcto. Como Lilia Carrillo, que era una gran artista, sí, y claro. Que así. No, yo creo que y México en eso es más liberal también, fíjese. Eso sí. Pero sí puedo decirle que el hecho de no haber encontrado yo la continuidad de lo que yo andaba buscando en la Ciudad de México, entonces mi decisión fue irme. Y a Europa. Bueno, yo lo voy a contar así muy a gusto, porque me fui yo sin becas, sin nada, porque yo nunca he tenido una beca en mi vida. Y me fui porque nunca he tenido tiempo de ocuparme de hacer cola para tener una beca ni nada. Y lo que sí me pasó en Francia, a mucha diferencia del comportamiento que yo recibí o que reciben muchos artistas aquí, es que allá le tienen un gran respeto a los artistas y no les interesa si usted es blanca, negra, amarilla, hombre, mujer, homosexual, nada, no les interesa. Nomás les interesa saber que traen las tripas. Y yo muy rápidamente, llegando, no voy a entrar en los detalles, pero llegando yo a París, por las relaciones de amistades y todo eso, alguien me pregunta, una persona de teatro, por cierto, me dice, Águeda, ¿qué vas a hacer de toda esa obra? Le dije, yo ya vine a Europa nomás a ver también los originales de los muertos. Le dije, ya había los muertos, ya había los viejitos, y ahorita quiero saber qué es lo que está haciendo la gente de mi edad. Se me ve en la pestaña. Sí, y entonces
Me dijo, tienes que exponer. No, le digo, yo quiero primero ver. No, París no es así. Y te voy a presentar con una galería, que fue lo que pasó, y yo hago mi primera exposición individual en París, al año de estar ahí, con la Galería Opavé, y que fue, el director era un jesuita, y él fue el que lanzó a los abstractos como Vasarely, Poliakov. Y de ahí ya se viene la bola de nieve, donde ya estando, París es una ciudad de una gran dinámica. Cuando usted entra en un engrane, se echa a andar toda la máquina. Y empiezan las preguntas, y qué estás haciendo, y ya leíste esto, ya viste esta película, ya viste tal exposición y todo, y entonces ya no se puede uno parar. Claro. Y a mí eso me favoreció mucho, un ambiente muy exigente y un respeto de todo este medio del arte para venir a visitar nuestros talleres. Nada, no andábamos ahí con los cuadros en las galerías, para nada. No llegaba con 3, 4 fotos y ya me decían qué día podemos, a qué hora, a tal hora y a tal hora. Y así fue como yo fui introduciéndome pues con las galerías, luego más tarde los salones internacionales, las bienales, todo eso hasta ya cuando yo entro en la escultura que se hace, aquí ya voy como al final de mi tarea allá en Francia. Yo ya muy metida en la escultura inauguré en París el espacio en la Maison de l'Amérique Latine para escultura. Esa inauguración, yo inauguré esas piezas. Y luego viene el concurso para la Plaza de México. La Plaza de México, sí. Y donde concursamos unos 30 artistas, yo creo. Y bueno, pues de veras para mí ha sido un gran honor esto, ¿verdad? Que yo gane ese concurso con una escultura a inserción definitiva en el barrio más importante de París, donde están las embajadas, muy cerca a nuestra embajada, por cierto, y la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo. Entonces es un lugar privilegiado, sin duda. Y el hecho de colocar esta pieza ahí, estoy pensando en los tiempos en los que ya de pronto el cine mexicano estaba abriendo barreras en Europa, la poesía, por supuesto, ya habían ido Octavio Paz y toda su gente, la cuestión española, en fin, el arte mexicano estaba teniendo presencia allá. ¿Qué significó el hecho de que su... Mire, hay un personaje del que yo quisiera también mencionar, que por aquellos años de los 65, creo, antes de que yo me fuera a Europa, el señor Fernando Gamboa, pensé que ese gran maestro, claro, sí, ese gran personaje revolucionario aquí, por supuesto, que cuando yo regreso a México por él, pero no regreso, yo regreso por él por la Puerta Grande, además ahí sí, porque regreso al Museo de Arte Moderno en 76. Esa entrada y esa sombra, bueno, del maestro Fernando Gamboa, entremos ahorita en detalle, me tomo también un respiro, ¿le parece otro cafecito? ¿Cómo no? Y seguimos platicando. Un café para todos. Vamos bien en este recordatorio. Continuamos en esta charla con café con la maestra Águeda Lozano. Ojalá ustedes lo estén disfrutando como nosotros. Café con Ángel. Pues maestra, estamos en lo que usted piensa una de sus obras simbólicas. No puedo destacar una de otra porque todo es importante, pero bueno, Flor del Desierto, también un nombre muy nuestro, muy chihuahuense, muy norestense, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Sí. Flor del Desierto, ¿de qué se trata, maestra? Bueno, yo sobre todo en escultura, también en pintura, sí, ahorita, bueno, observó en varias pinturas. Yo he trabajado la ruptura. Y una vez una señora me compró un dibujo
y me habló y me dijo, quiero que mi marido quiere venir a verla, ¿me permitiría venir al taller? Y dije, ¿cómo no? Total, llegaron y cuando llegó, ni me saludó ni nada, me dijo, ¿cómo concibe usted la ruptura? Le dije, caray, le dije, usted me está preguntando lo mismo que Calígula a su ministro cuando iba a morir. Y le dice, lo sacude y le dice, dime qué es la muerte. Y le dice, o me muero o te explico. Entonces esta persona me saludó, mire, yo soy un físico especialista en la ruptura de altos materiales de la organización de todo lo que se va al espacio. Y él quería saber cómo concebía yo eso, porque no saben hasta la fecha dónde se da ese punto de propagación. Hay una palabra, soufflerie, es donde hacen todo el experimento de a vibración hasta que revientan un material. Fíjense que nosotros platicamos casi durante 15 años sobre eso. Y le dije, mira, cuando humanamente, cuando una persona se siente traicionada por alguien, quiere hacer una regresión en qué momento se dio esa ruptura. Pero ya al regresar nosotros mentalmente a saber dónde nace y cómo se va a propagar esa ruptura, no podemos, porque ya estamos analizando y los elementos no son los mismos. Y en el comportamiento de la materia es exactamente la misma cosa. ¿Cuál es el papel que debe tener ahorita el arte en términos generales, las salas, los museos en este mundo tan conflictado, tan conflictivo, tan a veces tan superficial, tan contradictorio, tan lleno de ruidos, tan lleno de cosas? Pues mire, la respuesta va a ser así muy directa ahorita a la forma como las autoridades se están comportando con nuestros pueblos. Cada vez que hay un problema, a los primeros que les bajan el presupuesto es a cultura, ¿sí? Sí. Yo le comentaba hace rato, conocer el arte es una cuestión de frecuentación, sí, como el amor. Para enamorarse de una persona necesita conocerla. Claro. Y el arte es eso. ¿Ah? Pero no tampoco esta anarquía que se nos ha venido tan experimental, de que cuelgan un mecatito y luego tiene una explicación bastante larga porque son los conceptuales, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que además aprovecho este momento para agradecer a las autoridades de aquí de la universidad, de este museo de Pinacoteca, principalmente a la señora Elvira Todd, que la preocupación que ella ha tenido porque este espacio esté habitado tanto por las propuestas del mundo del arte como la promoción con el público desde los niños. Eso. Entonces, lo que yo le comentaba también, digo, ahorita somos muchos. Los pueblos antiguos esculpían o modelaban una pieza y todos participaban en sus ceremonias, en todo. Ahorita la organización de nuestras sociedades tienen que tener una cabeza y las cabezas que tenemos son, como lo hemos visto en México, para especulación, para tirar el dinero como les da la gana, muchos artistas de estos jovencitos que toman el mundo del arte como un refugio, porque creen que es muy importante ser artista, que no tienen la menor disciplina para saber cómo se maneja un color, cuánto tiempo tarda en secar, qué transparencias puede lograr, que no, ya es mucha plasta, mucha producción mediocre, esa es la verdad. ¿Ah? Y luego, ahí también las autoridades, como no saben si es una obra de arte, entonces nos llenan muchos espacios de cosas risorias, ¿verdad?
¿Cómo distinguir eso, lo irrisorio de lo Oiga, bueno? es cultural. Es cultural. Es cultural porque una persona que dice, no, pues no me vaya a fallar, mejor vamos a ponerlo. Ya, yo vi una vez en un museo aquí una exposición de obras importantísimas que se trajo Tamayo de Europa y de Estados Unidos, una colección que él donó. Y luego es como prestárselas a los leones. A ver qué artistas se parecen a este. En lugar de darle su lugar a la obra y al que anda experimentando, todos estamos experimentando siempre, pero ya hay artistas que uno ve el conocimiento de su oficio. Eso. Y porque para contar, no importa qué historia, lo primero, tiene que tener conocimiento de su oficio. Y bueno, pues está hablando 50 años mínimo de trayectoria, y por supuesto que ya se puede hablar de algo que sí conviene privilegiar, reconocer y alentar, que es el oficio. El oficio, absolutamente. En cualquier quehacer. En cualquier área. Maestra. Pues muchísimas gracias. Qué gusto de veras. Yo quería, platicar. agradecer de veras porque aquí Monterrey tiene una dinámica muy importante en cultura. Su ciudad, yo cuando llegué aquí era un pueblote grandote, ahorita es una ciudad que se desborda por todos los cerros, por cierto, y muy agradecida con mi ciudad adoptiva. Bueno, sí, fíjese que entre eso, qué bueno que lo dice, porque sí hay un renacimiento cultural, museos, salas de exposiciones, sí lo hay, sí, no? Espacios como este lo demuestran, labores justamente como la de la Pinacoteca, entre otros muchas salas, fácilmente se establece un corredor de 22 museos. Y desde el gobernador... Rangel Frías. Más acá. Un gran amigo, y yo todos mis respetos desde luego a Rangel Frías. Ahorita reciente por lo de Parque Fundidora. Natividad González, sí, claro. Que también él me invitó a hacer un proyecto, una escultura que tengo ahí, sobre migración. Se llama En la Espiral. Bueno, hubo una exposición de centroamericano, sudamericano, en el Festival, en el Festival de las Culturas, con migrantes puestos, colocados así con figuras de barro que vino de los oaxaqueños. Sí, lo vi. Santiago, sí. Me va el nombre. Sí, lo vi. Pero bueno, de alguna manera una obra que ya testimoniaba este problema de lo que es la migración. En fin, mucho habría que platicar con usted. Yo le quiero agradecer mucho su presencia. De nuevo, muchas gracias, fue un placer. Muchas gracias a nuestro camarógrafo también. Por supuesto, mi querido Hernán en la cámara. A todo el equipo. Karen Loza, por supuesto, también con nosotros en la producción. Y a usted, principalmente, estimados televidentes, por habernos acompañado en otro programa más de Café con Ángel. Hasta la próxima. Salud. Salud.